Que Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Quiero compartir una palabra con ustedes en Salmos capítulo 39. Dice el título, el carácter transitorio de la vida. O sea, la vida tiene un carácter que transita, que pasa, que va pasando la vida, ¿verdad? La vida pasa y el tiempo corre, y el tiempo no perdona, el tiempo verdaderamente ha pasado y es importante que entendamos este tema, porque por algo habla la palabra del Señor acerca de lo que es la transitoriedad de la vida, acerca de que la vida pasa. Recordando obviamente las palabras del Señor Jesús que dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, este cielo y esta tierra, el universo, van a pasar. Y la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Y también la palabra declara que el que hace la voluntad de Dios también permanece para siempre. Pero este cielo y esta tierra material que nosotros vemos va transitando, va pasando, ¿verdad? Las cosas van envejeciendo, las cosas materiales, nosotros también pasamos, envejecemos. Pero hay un mundo espiritual en el reino de los cielos donde allá las cosas no se envejecen, donde allá las cosas no caducan, donde allá las cosas no se rompen, no mueren. Ese es el reino de los cielos, donde las cosas son eternas, es decir, que duran para siempre. Pero esta creación que está, por así decirlo, bajo la maldición del pecado, está bajo el tiempo, digamos, bajo el factor tiempo. Y nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, también estamos sujetos a esa ley que fue establecida, que Dios puso, que las cosas, digamos, especialmente los seres humanos, tienen un tiempo limitado. Pero acá la pregunta es, ¿cómo usamos el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Lo estamos aprovechando para la luz, para Cristo, para el reino de la luz, para el Señor? ¿O para qué estamos usando nuestro tiempo? ¿Estamos usando nuestro tiempo para la vanidad, para las riquezas materiales, no las riquezas espirituales, que después vamos a estar hablando más adelante acerca de eso, las riquezas materiales y las riquezas espirituales? Porque en este salmo que vamos a compartir también habla de eso, de la persona que amontona riquezas y se afana en la vida en amontonar un montón de cosas materiales, pero dejar lo espiritual de lado y abocarse a lo que es solamente lo material y dejar de un lado abandonado lo espiritual. Entonces el tiempo va pasando, la vida va pasando. Y el Señor quiere que aprovechemos bien el tiempo. Hasta el Nuevo Testamento declara, aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que Dios quiere, que aprovechemos bien el tiempo. Y es importante que siempre tengamos esto presente, que la vida pasa, que la vida pasa, la vida pasa, la vida pasa. Y que no nos olvidemos de eso, que podamos tenerlo presente en nuestras vidas. Para que no nos creamos que somos inmortales o eternos acá abajo del sol, abajo del cielo, y que siempre vamos a estar acá, o que nos olvidamos que el tiempo pasa, miramos para otro lado y no queremos recordar o no queremos tener en cuenta que el tiempo pasa y que tenemos que aprovecharlo bien para la gloria de Dios.
Así que eso es importante. Vamos al versículo 4, que dice: hazme saber, Jehová, mi fin. Salmos capítulos 39, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Que este salmo que escribió David dice que a Dios le pide: hazme saber, Jehová, mi fin. Y acá la pregunta es: ¿cuál es el fin del ser humano, del hombre? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es mi fin? Obviamente que el fin de toda persona, si Cristo no viene, ¿verdad?, es que toda persona va a tener que partir de este mundo. Entonces, pregúntate, ¿cuál va a ser mi fin? Bueno, y va a responder, mi fin, si Cristo no viene, mi fin va a ser partir de este mundo, va a ser fallecer, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta, eso es: ¿y si me tocara partir de este mundo, si llegara a mi fin, a dónde iría? ¿Iría al cielo o iría al infierno en este momento, o el día que me toque partir? Pero hay que tener en cuenta que nuestro fin es ese, que nuestro fin es partir de esta tierra. Y dice: hazme saber, Jehová, mi fin. O sea, es bueno que Dios ponga en nuestro corazón ese saber de que vamos a partir de esta tierra. Es bueno, no es malo, no es que vos tenés que sacarte eso de tu corazón, no tenés que pensar el que un día va a tener que partir. Eso es bueno tener en cuenta que un día vamos a partir y que vamos a dar cuenta al Señor, que vamos a dar cuenta al Creador, al Señor de los cielos y la tierra. Eso es bueno. Y dice: y cuánta sea la medida de mis días. ¿Cuál es la medida de nuestros días? Hay personas que mueren de una enfermedad, hay personas que mueren de viejos, hay personas que mueren en un accidente, hay personas que mueren de una muerte súbita y distintas formas de morir y de fallecer. ¿Y cuánta sea la medida de mis días? O sea, nosotros somos temporales acá abajo. El día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, los meses tienen 30, 31 días, febrero tiene 28. Y así va pasando el tiempo, así el tiempo va pasando. ¿Verdad? Somos niños, después somos adolescentes, después somos adultos, después somos viejos, y si el Señor permite. Y dice que un hombre puede llegar a vivir 80, 90, 70 o 80 años en los más robustos, los más fuertes. Es decir, que una persona robusta, fuerte, puede llegar a vivir 80 años, 89 años, y son pocas las personas que superan ese límite. Entonces dice: y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy, dice este versículo. Que nosotros los seres humanos somos frágiles. Y eso es bueno saberlo, que somos frágiles, somos de carne y hueso. Somos seres humanos así, de esa forma. O sea, todavía no somos lo que hemos de ser, con cuerpo celestial, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo que no perece, que no se muere. Ese es el cuerpo celestial que Dios tiene preparado para todos nosotros, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no siente dolor, un cuerpo eterno. Pero ¿qué pasa?
que estamos viviendo ahora bajo el cielo, bajo este sol, que todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Entonces dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. O sea, que no se nos suba el humito a la cabeza. O sea, que nos mantengamos con esa humildad de que verdaderamente estamos sujetos a un límite de tiempo determinado y establecido por Dios. Y Dios sabe cuánto tiempo vamos a vivir cada uno de nosotros y cuánto tiempo vamos a estar sobre la tierra. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y es bueno que también Dios nos dé a saber estas cosas, para que nos mantengamos humillados delante del Señor. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Tus días están contados, mis días están contados. O sea, va a llegar un momento que ese límite se va a terminar. Sepa yo cuán frágil soy, cuán frágiles somos como hombres, como seres humanos. Dice el versículo 5. He aquí diste, o sea, le dice él a Dios, diste, que él le dio, dice, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. O sea, el Señor nos dio, dice, a nuestros días término corto. Recordemos que cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo para que vivan eternamente. Pero después, a causa del pecado, los hombres vivían casi 1000 años, 900 y algo, 800 y algo, y esa edad fue bajando, y por causa del pecado, aún más Dios la bajó y dijo que el hombre serían sus días 120 años, así que aproximadamente eso fue lo que fue pasando a lo largo de la historia. Que el hombre vivía así 120 años, algunas personas, y después como que fue bajando un poquito más, y Salmos ya declara que la edad del hombre son 70 años, los más robustos 80 años. Y bueno, 70, 80 años o 120 años, que son poquitas las personas que llegan a vivir 100, 110 años, muy poquitas. Pero eso comparado con lo que antes vivían los hombres 800 años, 900 años, antes del diluvio, eso fue antes del diluvio. Y antes de eso, que era la voluntad de Dios que el hombre viva, digamos, para siempre. Pero bueno, por causa del pecado, que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, no pudieron más comer del árbol de la vida. Pero, ¿qué son 70 años, 80 años comparado con una eternidad? O sea, no es casi nada. O sea, por eso dice, diste a mis días término corto. Y Dios, desde que existe, ¿cuánto tiempo habrá pasado desde que Dios existe? Lo que Dios tardó en crear a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a los cielos, al universo, a las estrellas, pasaron muchísimos años. ¿Y qué son 70, 80 años comparado con millones y millones de años? Vamos a ser más explícitos. ¿Qué son 70, 80 años comparado con la eternidad? Nada. Por eso dice, he aquí dista mi días término corto. 70, 80 años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es casi nada. Dice, y sigue y dice, y mi edad es como nada delante de ti. O sea, que un hombre viva 30, 40 años,
que viva 70 años, 80 años. Para Dios eso no es nada. Que una persona viva 120 años no es nada. Moisés vivió 120, para Dios no es nada. Abraham vivió 175, creo. Para Dios no es nada. No es nada, porque Dios es eterno. Por eso dice: he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Delante de Dios nuestra edad, que si Dios permite que una persona llegue a vivir 70, 80 años, es como nada delante de ti. Delante de Dios es como nada. Como nada. A ver, aquellos hombres que antes del diluvio vivían 700, 800, 900 y pico de años, Matusalén llegó a vivir 969 años. Y murió y pasó. Adán murió, Eva murió, Matusalén murió, Enoc murió, murió Noé, murieron los hijos de Noé, murió Abraham, murió Isaac, murió Jacob, murió Moisés, murió Josué, y pasaron los miles de años y murió David, y murieron los profetas, después vino Cristo, el Señor murió pero resucitó, venció a la muerte, después Pedro murió, Pablo murió, Juan murió, murieron los apóstoles, y pasaron los miles de años y el hombre casi 6.000 años. Casi 6.000 años que el hombre está sobre la tierra. Y murieron millones y millones de personas. Murieron personas que tal vez nacieron ya abortadas, muertas. Murieron niños, adolescentes, jóvenes. Murieron los de 70, 80 años. Murieron los de 120 años. Murieron y las generaciones pasaron y pasaron los miles de años. Y la ciencia se fue aumentando y la tecnología fue avanzando y llegamos al 2022. Llegamos al 2022. ¿Y todas esas personas dónde están ahora? ¿Dónde están? Murieron. Están en el sepulcro. Obviamente los que se salvaron, los que murieron en Cristo resucitarán a vida eterna. Resucitarán primero. Entonces, dice, ciertamente, es completa vanidad todo, completa vanidad todo hombre que vive. ¿Por qué dice esto? Que todo hombre que vive es completa vanidad. Porque después Salomón, que es el hijo de David, el que escribió este salmo, él declara: vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Y dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Por qué? Porque los hombres pasan. Porque los hombres están un determinado tiempo y pasan. Como el cielo y la tierra pasarán, así los hombres pasan. Todo hombre que vive, completa vanidad, todos ellos viven y ya después tienen que partir. Dice, versículo 6, ciertamente, o sea, vuelve a decir ciertamente como una sombra es el hombre. O sea, es como esto. Mire la pantalla. ¿Ve esta mano? Esta mano. Mire lo que voy a hacer con esta mano. Pasó, ya está. Pasó. Aparece y pasó y desaparece. Ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Qué es una sombra? ¿Qué pasa con la sombra? Que de día, ¿verdad? Son las 12 del mediodía y usted ve la sombra del árbol. Ve que hay un árbol y está la sombra. El sol pasa y la sombra se va moviendo hasta que ya la sombra pasó y desapareció. Bueno, dice que así es el hombre.
ciertamente como una sombra es el hombre. Mira a qué compara la palabra de Dios nuestra vida, nuestra edad, nuestro tiempo. ¿Sabe a qué compara el Espíritu Santo? ¿A qué nos compara el Espíritu Santo? A nosotros, a nuestra edad, a nuestra vida. Como una sombra que pasa. Es eso, nuestra vida es eso. Nuestra edad es eso, nuestra edad, nuestra vida es una sombra. Ciertamente como una sombra es el hombre, como una sombra. Y esto es importante, ciertamente, o sea, vuelve a decir de nuevo, ciertamente. Y acá viene más lo que es la parte espiritual. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Vuelve a decir ciertamente, dice, ciertamente en vano se afana. En vano, o sea, otra vez habla de la vanidad. Porque dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y de nuevo habla de la vanidad porque dice más adelante, ciertamente en vano se afana. Punto y coma, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. O sea, esta ya es una enseñanza más acerca de... Y ahora sí vamos a tocar lo que es el tema material y el tema espiritual. Dice, ciertamente en vano se afana. O es que mucha gente está desesperada, está afanosa, está turbada. ¿Con qué? Dice, en amontonar riquezas y no sabe quién las recogerá. O sea, es en vano que una persona se afane en esta vida, o sea, se desespere, se turbe o se vuelva loca, por así decirlo, por las cosas materiales. Es en vano. ¿Por qué? Dice, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. O sea, es en vano. ¿Por qué? Porque sabe que la persona que amontona mucho dinero, muchos bienes materiales, casa acá, casa allá, auto por acá, auto por allá, flota de autos, yate, barco, viajes, y se afana el ser humano, el hombre se afana por amontonar riquezas. Ahora bien, eso es algo que el diablo, que el Señor lo reprenda, usa para que el ser humano pierda su tiempo. ¿En qué? Pierda su tiempo en amontonar riquezas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona trabaja, se afana por lo material y ocupa su tiempo, esta corta vida que nosotros tenemos en la tierra, lo ocupa en trabajar y en las cosas materiales, en las cosas temporales de esta vida, de este mundo. ¿Y qué dijo el rey Salomón? Que todo es vanidad. Todo es vanidad en esta vida, debajo del sol. En vano se afana aquella persona que amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere, todo eso que esa persona tanto se afanó, tanto trabajó, tanto ocupó su tiempo en lo material y en el dinero y dejó lo espiritual de lado y le dio la espalda a Jesucristo y dejó las cosas de Dios y no ocupó su tiempo en buscar a Dios, en hacer riquezas espirituales. Ocupó su tiempo en lo que se ve en este mundo físico y material y amontonó riquezas. Y después, ¿quién sabe quién recogerá esas riquezas? Con suerte las recogen sus hijos, pero a veces no es así. Y no se sabe si el hijo que recoja esas riquezas va a ser un hijo sabio, un hijo cristiano, un hijo de Dios, que use esas riquezas para la gloria de Dios. Puede ser un hijo del diablo, que use esas cosas para mal, para el pecado.
Ciertamente en vano se afana. Y habla la palabra sobre el afán, habla la palabra sobre la ansiedad. La palabra habla sobre las riquezas. Y el Señor Jesús dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas es algo que el enemigo usa para apartar a la gente de Dios. O sea, no estoy hablando que trabajar es malo, que tener bienes materiales, que tener casa, que trabajar sea malo, no. Sino que está hablando ya más de la persona que deja, que le da la espalda a Dios, que deja de confiar en Dios o que no confía en Dios y que confía en sus riquezas, que pone su esperanza en las riquezas. Yo vivo bien, yo tengo mi terreno, o tengo acá mi casa, o tengo acá mis comodidades, no necesito de Dios, no necesito buscar al Señor, no necesito la palabra, vive una vida indiferente a Dios, no tiene una relación con Dios, no ama al Señor. Lo que tiene esa persona es dinero y usa su dinero y lo gasta acá, lo gasta allá, se hace su vida, sus diversiones, sus lujos. Pero Dios, nada. Le da la espalda a Dios y peca contra Él. Y confía además en las riquezas. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Y qué va a pasar cuando la persona muera? Porque la palabra declara que desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos iremos de este mundo. En el sentido de que terrenalmente no vamos a poder llevarnos nada de acá. O sea, cuando una persona muere no se va a poder llevar la bicicleta, el auto, no se va a poder llevar la casa, no se va a poder llevar el televisor, no se va a poder llevar los dólares, la cuenta bancaria, nada. En vano porque no se va a poder llevar nada. Dice, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. ¿Por qué? No sabe, porque las deja acá. Cuando parte de este mundo, las deja acá, en este mundo. Las deja acá. Entonces, sí, Dios puede bendecir. Dios puede bendecir a una persona con riquezas y Dios puede hacer que las disfrute, ¿sí? Pero, o sea, que una persona tenga comodidades o riquezas, o sea, que esas cosas no sean para que esa persona diga, como dice Proverbios, no sea que yo teniendo riquezas diga, ¿quién es Jehová? Porque claro, como la persona tiene todos sus lujos y sus grandes cosas y entonces dice, yo estoy saciado, yo estoy rico, no me hace falta nada. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para que yo lo busque? ¿Quién es Dios? Como una forma de decir como que no necesita de Dios o no depende de Dios, o como una forma de decir que Él está bien con lo que tiene, sus comodidades, su dinero. Pero ¿y cuando muera? ¿A dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? Una vida vacía sin Dios es una vida de pecado, de tinieblas, de maldiciones, de maldad. Una vida con el enemigo. Así es que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Porque si aprovechamos el tiempo para buscar a Dios, para ganar las almas, leyendo su palabra, orando, buscando a Dios, intercediendo, y trabajamos para Dios y trabajamos para lo espiritual, entonces hacemos riquezas espirituales, tesoros en los cielos. El Señor Jesús habló sobre los tesoros en el cielo. Y Él nos mandó diciendo, y Él quiere que hagamos tesoros en el cielo.
riquezas espirituales. El apóstol Pablo declara que cada uno recibirá su recompensa de parte de Dios según lo que haya trabajado para el Señor en esta vida. O sea, esas riquezas espirituales no son vanas. Afanarnos, por así decirlo, por esas recompensas espirituales son las que valen la pena, son las que no son en vano. Por eso Jesucristo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, por la comida espiritual, por el pan de vida, por la comida espiritual. Trabajar para Dios, hacer riquezas en los cielos, tesoros en los cielos, recompensa de Dios, que la recompensa de Dios no solamente es allá arriba en el cielo, sino también acá abajo en la tierra. Dice Proverbios que el justo es recompensado también en la tierra. Y esas riquezas eternas son las que el Señor nos quiere recompensar un día que lleguemos hasta su presencia, que partamos a su presencia, sea por medio de la muerte, de fallecer, del dormir en Cristo, o sea, por medio del arrebatamiento. Los hijos de Dios, los que ya alcanzaron la salvación, recibirán su recompensa de parte de Dios. Y va a haber gente en el cielo que va a tener más recompensa que otras. ¿Por qué? Porque trabajaron más en el Señor, porque dedicaron más tiempo a Dios, porque dedicaron más tiempo en servir a Dios, en su servicio al Señor. Se esforzaron más, trabajaron más, buscaron más a Dios, ocuparon más su tiempo en las cosas de Dios. Entonces el Señor les va a recompensar más que a otras personas que se han esforzado menos, han trabajado menos, han dedicado menos tiempo al Señor. Bien, entonces, por eso, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Pero sí hay algo que sabemos, que los que perseveramos en bien hacer, los que perseveramos en buscar a Dios, sé que, hermanos, vamos a recoger las riquezas espirituales según que nosotros hayamos sembrado acá en la tierra. La justicia que hemos hecho haciendo la voluntad de Dios. La persona que en esta tierra hizo la voluntad de Dios y permaneció en esa voluntad va a recibir, a recoger él mismo de su labor y de su trabajo, su recompensa de parte de Dios en el cielo. Pero ¿qué pasa? Eso es la riqueza espiritual. Pero ¿qué pasa con el de la riqueza terrenal? Que no la recoge. Cuando parte de este mundo no las recoge, las deja acá, no es más de él. Acá quedan, vanidad, no sirve. No sirve para Dios, para el cielo, no sirve, en vano. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es como que la persona es avergonzada. La persona que dedicó toda su vida, todo su tiempo a las riquezas materiales y no se ocupó de lo espiritual o no quiso entregar su vida a Cristo y no dedicó a Dios, después es como que termina avergonzado. Termina avergonzado. ¿Por qué? Porque al final, como desnudo vino, desnudo se va, no se lleva absolutamente nada. Por eso, no hay que confiar en las riquezas, no hay que confiar en lo material, en el dinero, porque esas cosas usa el enemigo para apartar a la gente de Dios. Esas cosas usa el enemigo para que la gente no se enfoque en lo espiritual, para que la gente no se enfoque en lo eterno, para que la gente no se enfoque en Dios, para que la gente no se enfoque en lo porvenir,
en el futuro eterno, para que la gente no se enfoque qué es lo que va a pasar después de que le toque partir de este mundo. O sea, Dios quiere que vivamos enfocados en el futuro, en Cristo, que vivamos enfocados en Cristo, en la eternidad, en las cosas que van a suceder, en la profecía bíblica. ¿Qué va a pasar? El arrebatamiento, las bodas del Cordero, el milenio, el cielo nuevo y la tierra nueva, la eternidad con Dios, mirar a un futuro que va a pasar después de que me toque partir de esta tierra. Pero la persona que solo se enfoca en el ahora, en el acá, en este mundo, en la riqueza, en el dinero, que se enfoca solamente en lo físico, en lo material, pero no mira más allá. Es como que la persona se olvida que un día va a partir, o como que la persona ignora que un día va a partir, o como que la persona no quiere tener en cuenta que un día va a partir. Es como que la persona dice, como que la persona no quiere enfocarse su mente, su corazón, en decir, un día me va a tocar partir de esta vida. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué va a pasar después de que me toque partir? ¿Qué es del mundo espiritual ahora? ¿Y qué va a ser del mundo espiritual más adelante? ¿Qué es de la profecía bíblica? Entonces es como que la persona no quiere pensar en la muerte, o que un día va a partir, o que Cristo viene pronto. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, no voy a pensar en la muerte, porque es como que pensar en que un día tiene que partir es como que atormenta a esa persona, o como que, qué lástima, un día voy a dejar de existir, y se autoengaña, porque no todo termina cuando la persona muere, sino que recién ahí empieza. Entonces la persona quiere distraerse, entretenerse, tener lujos, tener dinero, bienes materiales, vivir en el pecado, distraerse, no pensar en Dios, no pensar que hay un cielo e infierno, no pensar que un día la persona tiene que partir, y la persona quiere distraerse, y no, es como que la persona ignora esta cuestión. Por eso dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, que yo no sea un tontito que ignore que soy frágil, que soy mortal, que un día tengo que dar cuentas a Dios, que un día voy a tener que partir de este mundo. Que yo no sea o que no se me suba el humito a la cabeza, dándole la espalda a Dios, haciéndome el macho, haciéndome que yo no necesito de Dios porque tengo esto, tengo aquello, o porque la persona quiere vivir en pecado. No. Mire esta humildad. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y vamos versículo 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ahí está. ¿En qué está tu esperanza, amigo, amiga? ¿Tu esperanza está en el dinero, en las riquezas? ¿Tu esperanza está en este mundo de pecado, de maldad? ¿Tu esperanza está en el dinero? ¿En qué está tu esperanza? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que Cristo venga? ¿Que Cristo venga a buscar a su iglesia en el rapto, en el arrebatamiento? ¿Estás esperando partir con el Señor? ¿Estás esperando que cuando te toque partir de este mundo puedas encontrarte con el Salvador y que Él te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré?
Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios manda en esta bendita palabra es para que nosotros lo cumplamos, para que lo podamos poner por obra. Pero, ¿en qué está tu esperanza? Mire lo que declara el salmista. ¿En quién estaba la esperanza del rey David, del hermano David? Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hay que esperar en el Señor. Hay que mirar a Dios y esperar su salvación, que Él nos va a salvar de este cuerpo mortal, que Él nos va a salvar de este mundo de pecado, de este mundo físico, mortal, material, temporal. Y no mirar el dinero, no mirar los bienes materiales, no mirar los lujos, los placeres pecaminosos, sino esperar y mirar a Cristo. Mi esperanza está en ti. Versículo 11. Y ya con este versículo terminamos. Dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Vuelve a decir de nuevo en este capítulo, ciertamente vanidad es todo hombre. Con castigos por el pecado corriges al hombre. ¿No te da la gana de obedecer? ¿No te da la gana de humillarte a Dios? ¿No te da la gana de hacer lo bueno, de obedecer su palabra, sus mandamientos? Con castigos por el pecado corriges al hombre. Es que no solamente la persona que muere sin Cristo tiene el castigo eterno, sino que también las naciones el Señor juzga, los pueblos, las ciudades el Señor juzga. La palabra declara que Jehová de los ejércitos, Él es el que juzga las naciones, los países, los pueblos, las ciudades, las gentes. El Señor las juzga. Ejemplo, coronavirus, pandemia, juicios, terremotos, tsunamis, catástrofes. El Señor juzga, sí. El Señor castiga, sí. Sí, el Señor castiga, el Señor juzga, el Señor derrama juicio. Por eso, ¿por qué? Porque las gentes, las ciudades, los pueblos, las naciones buscan la vanidad, buscan la brujería, buscan el amor al dinero, el amor a las riquezas, buscan a los satanistas, buscan el ocultismo, buscan los satanistas, están haciendo sus sacrificios satánicos, la gente se van a los brujos, las gentes buscan la idolatría, las imágenes. La gente busca la vanidad. La vanidad. Por eso dice, ¿pero qué pasa? No solamente el fin es el juicio eterno, el castigo eterno para el que muere sin Cristo, sino que también en esta vida dice, mire lo que dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Claro, Dios manda juicios, las catástrofes, los terremotos, los tsunamis, las desgracias, porque la gente le da la espalda a Dios y tanto pecado y tanta maldad. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Y esos pueblos con grandes riquezas y con dinero, y viene un tornado, viene un torbellino o viene un tsunami que destruye un pueblo, una ciudad, una inundación, llueve mucho y se inunda y miles y millones de dólares se pierden. ¿Y dónde quedan las riquezas? ¿Dónde quedan? Viene un terremoto y caen los edificios y se rompen los locales y se vienen abajo y los autos son destruidos y las lanchas son destruidas.
y miles y millones de dólares se pierden. ¿Y dónde están todas las riquezas? Los pueblos, las ciudades que no buscan de Dios, que no quieren dejar su vanidad, convertirse de su maldad, de su vanidad y volverse a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces, el Señor deshace como polilla lo más estimado de Él. ¿Dónde queda la apariencia? Cuando un castigo, una enfermedad, un SIDA, el SIDA viene sobre un homosexual, por ejemplo. Por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual. Un juicio de Dios. El SIDA, la consecuencia de esa maldad de la homosexualidad. ¿Y dónde está la jactancia? ¿Dónde quedan las vanidades? Esas riquezas que son destruidas cuando viene un juicio de Dios o cuando viene una catástrofe por la gente burlarse de Dios, por la gente darle la espalda al Señor, que es luz, que es amor. ¿Dónde queda? El juicio puede venir sobre una persona, sobre una familia, sobre un pueblo, sobre una ciudad, sobre un país. Y aún así toda la gente no quiere dejar la vanidad, no quiere arrepentirse. Por ejemplo, una persona que le da esta enfermedad del SIDA, sabe que va a morir y ni aún así hay gente que quiere arrepentirse, por poner un ejemplo. Algunos sí se arrepienten. Es más, Jesucristo sana el SIDA. Jesucristo sana las enfermedades. Si vienes al Señor, el Señor puede sanarte. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Pero ¿sabe qué? La palabra declara sobre los hijos de Dios que perseveran. Los hijos de Dios que alcanzan el blanco y que llegan a la salvación. Dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios, conforme lo que la persona haya trabajado para el Señor. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que el carácter transitorio de la vida, aprovechando bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, porque los días son malos, declara la palabra, porque los días son malos. Entonces, todo es vanidad. El tiempo pasa, las edades pasan, las generaciones pasan, los siglos pasan y los milenios pasan. En fin, hay que hacer la voluntad de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que aprovechar bien el tiempo, a trabajar para el Señor, a buscar a Dios, a dedicarse a Dios. Porque eso no es vanidad, eso tiene recompensa espiritual, recompensa eterna. A confiar en Dios. Y no en las riquezas, pero sí a confiar en Dios, porque somos temporales, somos limitados, somos frágiles y necesitamos del Señor, necesitamos de Jesucristo. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán llamados hijos de Dios, si no me equivoco dice. Pero bienaventurados los pobres en espíritu,
¿Quiénes son los pobres en espíritu? Gente que tiene pobreza en el sentido de que necesita de Él, de Jesucristo. Gente que tiene la humildad de decir: hazme saber, Jehová, mi fin, sepa la medida de mis días, sepa cuán frágil soy. Mis días tienen término corto, mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Reconocer que somos limitados y que el tiempo que el Señor nos concede en esta tierra, en este mundo, podamos usarlo para gloria, honra y alabanza de su santo, bendito, eterno y glorioso nombre. Así que espero que esta palabra les sea de bendición. Amén.